Hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente estamos ya en esta cuarta entrega de nuestra serie, Lo que las parejas felices saben. Hemos estado leyendo algunos de sus comentarios, hemos estado riéndonos también con algunos de los retos que ustedes han tenido que afrontar, tratando de integrar la enseñanza práctica que estamos trayendo a ustedes a través de este nuevo espacio. Bueno, y adaptándolo a sus vidas. Eso es lo que intenta esto, es un formato distinto. Y bueno, para los que se están conectando por primera vez o para los que por fin los convencieron de que nos escucharan, queremos hacer un breve vuelo en dron, un repaso acerca de las otras 3 entregas que hicimos sobre nuestra serie, Lo que las parejas felices saben. Y lo primero que nosotros aprendimos es que las parejas felices saben que la otra persona que está contigo en relación no te debe nada, absolutamente nada. Y hicimos una invitación que va contra cultura, que va contra corriente y que está pues aparentemente totalmente fuera de lugar. Dijimos que las parejas felices saben, al no esperar nada de la otra persona o al no esperar nada como deuda de la otra persona, que constantemente tienen que estar compitiendo para irse al final de la fila. Es decir, poner a la otra persona primero. Una competencia de sumisión. ¿Puedes creerlo? Eso fue lo que propusimos y eso es algo de lo que las parejas felices saben. Luego vimos con Benji y con Joe que nosotros en ocasiones de la caja que veníamos cargando, donde estaban nuestras esperanzas, sueños y deseos, había algunas cosas que había que tirar, que simple y sencillamente no vamos a poder cumplir, que hay algunas expectativas que definitivamente no vendrán a la realidad y bueno, lo prudente, lo sano y lo inteligente sería dejarlas de lado y no aferrarnos también a eso. Esa era otra de las cosas que las parejas felices saben. Y otra de las cosas que saben, y es sobre la que vamos a estar trabajando hoy, es que las parejas felices saben que ellas tienen una opción, hay una decisión y hoy vamos a hablarles acerca de eso precisamente. Hay una decisión que las parejas felices toman una, otra y otra vez que hacen que ellos sean una pareja feliz. Es una sencilla decisión que si nosotros la tomamos consciente y consistentemente, terminará siendo una gran diferencia en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones más significativas y bueno, mantendrá pegados a nosotros a las personas que son más importantes y que más amamos. Queremos hablarte de una decisión que toda pareja feliz toma todos los días. Estoy seguro que ya tienes curiosidad, que estás tratando de imaginarte cuál será esa decisión. Pero fíjate que es difícil dar con ella por uno mismo porque normalmente no parece una decisión. Normalmente se presenta en nuestro día a día, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, como una reacción, como algo que yo hago instintivamente o como algo que hacemos inconscientemente. El reto de nosotros al comunicar para ti esto es que precisamente deje de ser una reacción y tú total, convencida, consciente y consistentemente puedas tomar esa decisión. Las parejas felices, y por favor no vayas a irte a otra parte ni vayas a cortarle ahí o vayas a despegarte de nosotros. Esta es una declaración que puede parecer muy simplista al inicio, pero las parejas felices toman la decisión feliz. Y nosotros vamos a hablarte acerca de esa decisión. ¿Cuál es la elección que hace cada persona en pareja? Que no saben qué hacen, pero al final termina siendo toda la diferencia. De eso te vamos a platicar. Y la pregunta, esa respuesta, y esto me gusta muchísimo porque no es algo que nosotros estamos inventando, sino que es algo que está descrito ahí en la palabra de Dios. Está en algo que el apóstol Pablo escribió a algunos cristianos del primer siglo
conocidos como después como la iglesia de Corintios. Y esto fue escrito en una de sus cartas. Se cree que se escribieron 3. Nosotros tenemos ahora acceso o pudimos recuperar o están dentro del canon solamente 2. Y dentro de esa carta que nosotros conocemos de más, que ya hemos experimentado y que hemos escuchado muchas veces, y que de hecho es uno de los libros o de los versos más leídos en el mundo, sobre todo en las ceremonias religiosas de matrimonio. Bueno, está ahí guardada esa pregunta, esa decisión, ese secreto, y de ahí lo vamos a rescatar. Ahora, necesitamos poner un poquito de contexto a esto, porque si yo te llevo a Corintios 13, seguramente tú lo vas a, pues como que relacionar con el verso del amor, o como el capítulo del amor. Y probablemente también esto haya formado parte de tu boda, de tus votos, esté en alguna pared de tu recámara o de tu sala o en tu casa. Y está ahí, y esto es conocido precisamente así como el capítulo del amor. Y nosotros hemos hecho de este capítulo algo muy como dedicado o muy enfilado hacia el matrimonio, hacia el amor de las relaciones. Pero lo que Pablo estaba haciendo, y esto es algo que nos podemos nosotros perder por la traducción y por cómo llega ahora a nosotros la posibilidad de relacionarnos con un Dios que ha demostrado por tanto tiempo ser el verdadero. Puede ser que nos perdamos el contexto de a cómo es que Pablo está enseñando esto. Recordemos que esta carta se escribe en el primer siglo, o esta relación que describe esta carta se da en el primer siglo, y Pablo le está escribiendo a gente pagana, a gentiles no judíos que estaban como debutando como nuevos cristianos. Había un montón de dioses. Había muchísimos dioses para escoger, tantos como sabores de nieve. Cada uno podía tener un dios distinto y cada uno podía rendirle tributo y culto a un dios totalmente diferente. Las religiones estaban disparadas y bueno, cada quien podría hacerse un dios a su medida. Ese era el tiempo en el que se estaba viviendo. Sin embargo, desde que un maestro o un tal Jesús había venido a cambiar esta idea de que cada quien agarre su Dios como cada quien agarre su chambelán, pues bueno, había habido cierta tensión en las comunidades por entender, o cierta curiosidad por entender cómo eran estos dioses. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer aquí, y eso es lo que yo voy a tratar de compartir contigo muy rápido para tratar juntos de descubrir cuál es esa elección que las parejas felices saben y hacen y están ahí. Ahora, una de las cosas que Pablo tuvo que hacer, que muchas veces nosotros pasamos por alto, es tratar de explicar la importancia de relacionarnos con Dios para agradarle, pero no en una manera vertical solamente como la hacían todas las otras religiones con los otros dioses. Quiero que sepas que en aquel entonces cada uno de esos dioses estaba más interesado en los sacrificios que la gente podía hacer para él, que algunos eran descabellados, irracionales y ahora pueden verse hacia atrás como totalmente ilógicos. Pero en aquel entonces los dioses no se interesaban mucho por las personas. Jesús nos había hablado de un Dios relacional, de la posibilidad de un Padre al enseñarnos la oración modelo, de cómo es que había una relación posible de estar constantemente en una transfusión de vida, pero en este no. En ese entonces los dioses eran pues probablemente esos dioses lejanos que pues se aprovechaban de la gente. ¿Sabes? La gente tenía que hacer sacrificios, hacían sacrificios de animales, hacían sacrificios constantemente de cosas que eran importantes para ellos. Inclusive había algunas religiones en donde hacían sacrificios de niños. En otras, mucho más depravadas, los dioses tenían relaciones, según el mito, con algunas mujeres y personas. El caso es que la gente, para poder satisfacer esos dioses, tenía que despojarse de cosas que quería, hacer grandes sacrificios y bueno, tratar de agradar a ese Dios. ¿Para qué? Para que los ayudara a ganar una guerra, para que volvieran a nacer las cosechas, para que los hijos crecieran sanos, para que hubiera paz y para que ellos pudieran salir vencedores.
hacían eso. Sin embargo, Pablo, a través de este capítulo, y ahí es donde entramos directamente ya a la Escritura, está tratando de decirles, si ustedes quieren seguir haciendo ese tipo de cosas, está bien. Si ustedes quieren seguir haciendo ese tipo de cosas, creo que tienen que entender algo acerca de este Dios que nosotros estamos ahora adorando y al que nosotros estamos sirviendo. Y es ahí donde viene este pequeño secreto de esta decisión. Pablo les dice, no es tan importante para este Dios lo que tú hagas de manera vertical como lo que tú hagas de manera horizontal. No hace falta nada más amar a este Dios que está tratando de relacionarse contigo, sino que además de eso, así como dices tú amarle a Él, y así como dices tú honrarle a Él y vivir para Él, tienes que amar a los demás como ese Dios está amándote a ti y ama también a los demás. Y entonces se da aquí esta idea que ya Jesús había establecido de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y después a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo estaba explicándoles eso, ¿sabes? Porque era complicado para esa gente entender que había un Dios que ahora sí se preocupaba por las personas, que había un Dios que amaba a las personas y que verdaderamente podía relacionarse e interesarse por lo que era importante para las personas. Y es en ese contexto que se da la escritura de este capítulo de Corintios 13. Ahora, la mayor parte de este capítulo tiene sentido para nosotros, pero hay una declaración que no la va a tener, que va a generar toda la atención, y es en esa en donde vamos a acampar unos minutos, y es de ahí donde vamos a tratar de obtener la mejor de las enseñanzas. Y el verso 1 dice, si yo hablase lenguas humanas, recuerden lo que está tratando de explicarle Pablo a esa gente que estaba relacionándose con un nuevo Dios. Si yo hablase lenguas humanas, porque era algo que ellos trataban de hacer en las religiones anteriores, trataban de comunicarse en el idioma que Dios, según ellos, hablaba, y bueno, eran conocidos como muy espirituales las personas que podían hacer esto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y aquí viene una de las pistas que nosotros vamos a seguir, y no tengo amor, dice él, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Hay muchos de esos por todas partes. No hay nada especial en ti, aún y a pesar de que hablaras lenguas angélicas y humanas. Y tú no tienes amor para con los demás. No te interesas en los demás como Dios. No viene al caso eso. No confundas tu habilidad para hablar o el conocimiento de la profecía con espiritualidad, con este Dios al que te estamos invitando a relacionar. No es eso lo más importante, sino esto les decía él, ¿no? Ahora, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Literalmente, les dice él, así seas el más listo, así seas el más entendido, así la gente te aglomere para escucharte, así seas un gran maestro, así te sepas toda la profecía que se ha venido diciendo y la entiendas y parezcas el más listo de la clase, de nada te sirve, nada te sirve. Ni siquiera el tener el conocimiento de los tiempos, ni una gran o perfecta fe, cualquiera que eso signifique. Tú eres un don nadie si no tienes amor. La profundidad de tu conocimiento no es igual a una relación personal con este nuevo Dios, les decía Pablo, y eso empezaba a hacer un poquito de tensión. El conocimiento no es la medida que este nuevo Dios busca, el amor lo es, decía él. Y si repartiese todos mis bienes, y está hablando en un tiempo en que era sumamente difícil creer eso, como lo sería ahorita para nosotros. Batallamos para dar un porcentaje pequeño de lo que Dios nos provee y decimos que Él es nuestro proveedor. Ahora imagínate ahí, Pablo le está diciendo, y si repartieses todos los bienes, pues para empezar, ¿quién lo haría, no? No el 10% ni la mitad de todo lo que tengo, sino todo lo que tienes para dar de comer a los pobres. Y después de haber dado todo lo que materialmente tienes, entregases tu cuerpo para ser quemado, como lo hacían con otros dioses. Pero no tienes amor, de nada te sirve. Si das
para recibir, no recibes absolutamente nada, les está diciendo aquí Pablo. Y eso es como que el último clavo del sarcófago de la doctrina de la prosperidad, pero eso probablemente lo pudiéramos abordar en otro tema. Si yo pregunto a la gente, decía Pablo, ¿tienes amor? La gente dice, sí, claro que tengo amor. Bueno, estas son algunas formas prácticas y terrenales de mostrarlo, y empieza a darles ahí a una lista de cosas. No es algo que tú dices, sino es algo que haces. No es algo que tú sientes, sino algo que manifiestas. Le dice, el amor es paciente. Y ahí está esto de irse al final de la fila, de consistentemente hacer una carrera de sumisión. El amor es benigno, o sea, es bueno con la otra persona. Sé que a lo mejor no tienes la razón, y aquí podemos empezar a meter la imagen de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestra pareja, de tu novia, de tu novio, de tus padres inclusive. Dice aquí, es benigno. Sé que a lo mejor tú no tienes la razón, pero yo voy a ser bueno. Voy a ser bueno y te voy a dar la razón. Voy a ceder esa parte conmigo. El amor no tiene envidia. O sea, no piensa que si yo no la estoy pasando bien, tú no la vas a pasar bien. El amor no hace eso. El amor te deja tener o deja que tu pareja tenga la pista central. Deja que cuente el mejor de los chistes, deja que su historia sea la más grande, deja que el pez que sacaron cuando fueron a pescar sea el más pesado, el más bonito, el más brillante. El amor que no es envidioso, no se manifiesta tratando de menospreciar a la esposa o la esposa tratando de poner en vergüenza al esposo. No es así. Pablo les dice, no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece, no estoy constantemente pensando que yo soy la mejor parte de nuestra relación y que ella no tiene ni idea de cómo es que no me merece, o él no tiene idea de cómo honrarme a mí, que valgo tanto y que soy la non plus ultra. No hace eso el amor, y Pablo le estaba diciendo. Además dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Escúchame por favor, porque esto puede ser algo con lo que nos cueste trabajo convivir. No guarda rencor, es decir, no guarda un registro de lo malo. No está él guardando un récord de las veces que tu pareja falla para después decirle que lo hizo, o inclusive para justificar alguna rebelión que yo como esposa o yo como esposo pueda tener. No estamos guardando en una libretita de nuestra mente todas aquellas veces que la persona no actuó de la manera en que debía delante de Dios, de nuestros hijos o de nosotros como pareja, para echárselo en su cara y salirnos con la razón. No hacemos eso porque nuevamente estaríamos en una relación de deuda-deudor, y eso desgasta en mucho la relación, y eso no es algo que las parejas felices hacen. No guarda rencor y no hacen nada indebido, dice este verso. Es decir, si es algo que no te va a honrar, si es algo que no haría delante de ti, si es algo que tus ojos no podrían ver, yo tampoco lo voy a ver. Si esto es algo que no pudiera platicar contigo abiertamente, no va a ocupar un lugar en mi inbox. Si esto es algo que tú no puedes accesar, yo tampoco voy a visitar esa página. Si esto es una conversación en la que tú no puedes participar, no es un grupo de WhatsApp en el que yo voy a estar. Y después dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y aquí dan una serie de cosas que es donde viene nuestro secreto, y que probablemente si no lo mencionamos claramente lo podamos pasar por alto. Dice, todo lo sufre. Y podemos entender eso porque hemos estado en las buenas y en las malas con nuestra pareja, porque lo hemos amado en la enfermedad, en la angustia, en la necesidad, sea que mejore o empeore la situación. Tenemos eso como muy presente. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Fíjate bien, si te lo digo de corrido, cómo es que no ponemos atención en probablemente lo más importante y lo que vaya a causar más tensión, y es donde está el secreto que nosotros queremos compartirte acerca de la decisión inconsciente o reacción que nosotros tomamos, que puede hacer una gran diferencia si nosotros conscientemente empezamos a decidirla. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Te das cuenta cómo no lo descubrimos? Entiendo la parte del sufrimiento,
Entiendo la parte de esperar y de ser paciente. Entiendo la parte de soportar. Pero todo lo cree. O sea, cree todo, confía todas las veces, le da el beneficio de la duda en todas las ocasiones. Pavel, tú me estás proponiendo ser una mujer tonta. Pavel, tú me estás proponiendo ser un hombre torpe. Bueno, Pablo está haciendo mención de eso, todo lo cree. ¿Y cuál es la tensión que genera esto? Bueno, el creer en la otra persona se trata más de la otra persona que de nosotros. Es decir, la otra persona tendría que tener más méritos que los tuyos para hacerlo y eso lo hace complicado. No se trata de el que está amando, sino del objeto de su amor. Y eso lo hace completamente distinto y diferente y molesta porque sería darle la razón siempre. Porque sería estar consistentemente dándole el beneficio de la duda, porque sería estar consistentemente esperando lo mejor de él, pero él ya consistentemente ha demostrado que no es digno de recibir lo mejor de mí. Y probablemente estás en esa etapa de tu matrimonio, ¿sabes? Nosotros queremos sumar a eso y darte una posibilidad de decidir de esta manera conscientemente y que puedas terminar sabiendo algo nuevo de lo que las parejas felices saben. Ahora, quiero que veamos la tensión que eso genera y analizar eso con calma. Todo lo cree. Y eso genera una tensión increíblemente incómoda porque todo significa todo y aparentemente significa que siempre lo tenemos que hacer. Y déjame tratar de ilustrarlo mejor. Creo que podemos hacer un esfuerzo y que podemos dejarlo un poquito más claro en esta parte final de lo que tenemos para compartir para ti. Todo lo cree. Y vamos a intentar explicar esto y bueno, vamos a tener juntos que aguantar un poco la tensión que esto genera. Por favor, no desestimes el consejo. Estamos tratando de descubrir un tesoro que está escondido ahí en esa frase de todo lo cree, habiendo ya entendido que la nueva forma de agradar a Dios tenía que ver más con el amor que le tenemos hacia nuestra pareja y hacia los demás que con los sacrificios o espiritualidad que yo pudiera aparentar según el contexto en el que está siendo escrita esta carta. Ahora, tú y yo vamos a conectar muy bien en esto, porque ya vimos las semanas anteriores que todo mundo viene con una caja de esperanzas, sueños y deseos y que aunque para nosotros son esos, para los demás termina siendo una expectativa, ¿verdad? Todos en este momento, en nuestro matrimonio, en cualquier etapa de la relación en la que te encuentres, inclusive de noviazgo, tienes una expectativa. Ahora, aquí es donde viene el reto y esto es algo sumamente entendible para todos nosotros. En ocasiones existe una brecha entre la expectativa que nosotros tenemos y la experiencia que nosotros estamos viviendo o experimentando. Es decir, entre lo que habíamos acordado que tú ibas a hacer o en lo que yo creo que tú deberías como pareja entregarme y lo que yo estoy recibiendo. Lo experimentamos los hombres todo el tiempo. Pusimos algunos ejemplos, recuerdan, en la primera sesión con una bata, las mujeres con algunas fechas importantes, con algunas formas de repartirse las labores en el hogar. Siempre hay una expectativa y también hay una experiencia. De hecho, lo que vuelve complicado algunas etapas del matrimonio es precisamente esta brecha que genera tensión entre lo que yo esperaba que tú hicieras y lo que yo estoy recibiendo como tu pareja. Ahora, lo que nosotros decidamos colocar aquí tiene que ver con el todo lo cree que menciona Pablo ahí en Corintios. Esto es sumamente importante porque tan importante como la brecha va a ser lo que tú y yo decidamos poner aquí. Te voy a decir cuál es la reacción que normalmente las parejas no felices, la pareja común, la pareja promedio tiene. Normalmente lo que las personas hacen cuando las expectativas no están siendo empatadas con la experiencia es asumir lo peor. Empiezan a hacerse historias que hacen de su pareja un elemento sospechoso y esa sospecha es una profecía que está pues a punto de ser cumplida. Dedica el suficiente tiempo, mujer, a dudar de tu esposo.
Ponle algunas trampas por ahí y vas a ver que tarde o temprano va a caer en ellas. Haz lo mismo tú, esposo. Trata de determinar cuáles son las 5 o 6 cosas que tu esposa va a fallar, aquellas cosas que ella no va a desarrollar o que no va a lograr hacer. ¿Y qué crees? Tarde o temprano vas a terminar viendo aquello que tú sospechas. Lo que tú colocas en este espacio entre las expectativas y la experiencia es sumamente importante, y este es el secreto que las parejas felices saben. Debemos de manejar esta brecha no como una reacción, sino como una decisión consciente, consistente, constante, por mucho tiempo. ¿Cuál es la decisión que podemos tomar? Siempre podemos nosotros, que es lo más sencillo, lo más fácil, lo más justificable, lo que tu amiga tóxica te va a decir que hagas, lo que tu mamá que te ama tanto te va a recomendar que hagas, o lo que tus más cercanos van a estar de acuerdo contigo en que se merece ese cucaracho o esa persona que está contigo. Eso es lo que la cultura hace normalmente. Tú no tienes que pertenecer a ninguna denominación, religión o iglesia para creer esto. La propuesta de nosotros es que en vez de que cada vez que la expectativa no haga match o no empate con la experiencia, tú en vez de asumir lo peor, creas de tu pareja lo mejor. Es muy sencillo esto gráficamente. Es muy complicado en nuestra relación. Ahora, ¿por qué es tan complicado en la relación? Por 2 principales obstáculos, y estamos a punto ya de, pues, envolver esto y ponértelo para llevar como centro de mesa. 2 cosas que hacen difícil creer lo mejor en nuestras parejas. Número 1, lo que hemos experimentado. Es decir, él lo ha hecho una y otra y otra y otra vez. Y aquí es donde puedo empezar a perder algunos. Pavel, me lo hubieras dicho esto cuando estábamos empezando nuestra relación. Lo de nosotros ya tiene mucho tiempo, Pavel. Si yo pudiera levantar la mano desde mi casa, pudiera presionar aquí un botón y tú me enlazaras a la transmisión, yo pudiera darte 1 y 10 o 15 razones o 15 veces en las que yo creí lo mejor y él de todas maneras defraudó mi expectativa con la experiencia y formó aquí una tensión, un vacío. Yo sé que tú puedes decir eso. Sin embargo, es algo consistente y consciente que tú puedes empezar a tomar. Y el reto que te vamos a lanzar va a ser uno muy como que lograble para ti. Así es que no te vayas, no nos dejes, por favor. Cada vez que haya una diferencia o un gap entre la expectativa y la experiencia, vas a creer lo mejor. Vas a creer lo mejor. Lo que lo hace difícil es lo que experimentamos. Es que ya te falló una y otra y otra y otra vez. Ya no se relacionó con tu familia como tú esperabas. Ya no vino por ti. Ya no te visitó. Ya no estuvo tan atento. Ya no fue el proveedor. Nuevamente le quedó mal a los hijos. Hay muchos errores que como papás cometemos una y otra vez. Bueno, vamos nosotros a hacer un ejercicio de creer lo mejor. Y lo mismo para el lado de las mujeres. No voy a estar asumiendo como hombre que ella siempre quiere tomar el control o que ella siempre quiere salirse con la suya. Voy a creer lo mejor. El obstáculo número 2, y uno muy fuerte, es también el quiénes nosotros somos. Nosotros nos traemos las historias, nos traemos las heridas que tuvimos en la relación con nuestros papás, las heridas que tuvimos con nuestra mamá, las heridas que nos dejó el novio con el que mantuvimos una relación mucho más larga de lo que debimos haber mantenido. Tengo muy presente que perdí el tiempo y no quiero que me vuelva a pasar. Por eso cada vez que mi expectativa no haga match con mi experiencia, yo mejor asumo lo peor. Piensa mal y acertarás. Pero las parejas felices saben que funciona mejor estar creyendo siempre lo mejor. La Escritura dice, todo lo cree. Todo lo cree. Nosotros no tenemos muchas opciones a esto. El estar asumiendo lo peor es lo que tú has visto hacer a tu tía, es lo que has visto hacer a tus papás, probablemente es lo que estás viendo hacer a tu amiga o a tu amigo, que ahora están en un proceso de separación. Nuestra propuesta es distinta y es lograble porque hemos puesto la expectativa muy baja.
Queremos que solamente por la siguiente semana, como reacción y respuesta a esta serie, lo que las parejas felices saben, tú decidas cada vez que haya una brecha entre las expectativas y la experiencia, simple y sencillamente creer lo mejor. Él me va a explicar por qué llegó tarde. Él me va a explicar por qué no cumplió con esto que habíamos acordado. Seguramente algo sucedió. Hay mucha evidencia sobre esto y lo que genera el estar constantemente creyendo en nuestra pareja, en su mejor versión y en el amor que ella tiene para nosotros. Así es que la próxima vez que tú te encuentres con una diferencia entre lo que estás experimentando y lo que estás esperando, pues bueno, asume lo mejor, cree por lo mejor. Lo otro ya lo estás haciendo. Esperamos que esta nueva posibilidad sea algo que tú puedas abrazar y que al final puedas convertirte en parte de las personas que conscientemente pues toman esta decisión todos los días y se convierten en parte de lo que las parejas felices saben. Gracias por la atención que han tenido a esto. Ayúdennos a llegar a más personas compartiéndolo. Vamos a seguir aprovechando este espacio para seguir compartiendo con ustedes cosas prácticas y principios eternos basados en la palabra que puedan transformar tu realidad y poder ser de bendición para ti y tú a la vez para otros. Nos vemos pronto.